Hola, ¿qué tal amigos de Univista TV? Soy Alejandro Marcano Santel y esto es Sin Filtro. Bueno, han pasado 2 años desde aquel 28 de julio del 2024. Mientras algunos insisten en que nada ha cambiado, otros sostienen que los cambios más importantes están ocurriendo detrás de los titulares. Para algunos, el 3 de enero ha hecho un cambio significativo. Hoy volvieron a las calles, convocados por María Corina Machado, en 335 municipios. Pero se está esperando el inicio de una mesa de trabajo el próximo 1 de agosto. ¿Qué significa esto? Además, han comenzado una campaña, insiste un cierto sector de la oposición en que la solución no es lo que está haciendo Trump, la solución son elecciones. Pero bueno, le doy la bienvenida a Eduardo Figueroa, militar, que además tiene una historia que vamos a contar con parte de los que pudieran estar en esa mesa de trabajo que aún no se da a conocer. Eduardo, bienvenido, de verdad, gracias por acompañarnos aquí en Univista. Después de que el 28 de julio, tengo una pregunta obligada, ¿no? ¿Qué cambió realmente en Venezuela? Muchos insisten en que Trump no está haciendo las cosas bien. De hecho, lo señalan por el camino que ha tomado después del 3 de enero. ¿Esto es parte de ese cambio? ¿Cómo lo ves? Sí, Alejandro, primero, como siempre, agradecido a ti por tomarme en cuenta como una opinión válida. Admiro mucho, como siempre, bueno, hemos ido desarrollando amistad, admiro mucho tu trabajo. Alejandro, lo principal antes de llegar a si Donald Trump está cometiendo errores o no, es importantísimo recordar el 28 de julio del 2024. Porque muchas personas, entre las cuales estás incluido tú y estoy incluido yo, y hay que decirlo con orgullo, nosotros veníamos diciendo que era innecesario, que además de que iba a ser innecesario, iba a traer consecuencias. En esos momentos era muy impopular decir esas realidades. Principalmente se señalaba la incongruencia y las incoherencias de la línea discursiva de María Corina Machado, donde ella solamente un año antes decía o mantuvo, de hecho, cuando yo hice una gráfica, eso lo pueden hacer ustedes en su casa, una gráfica de qué fue lo que hizo que María Corina Machado disparara la aceptación que ella tenía luego de 10 años, cuando usted proyecta en una gráfica, en un eje cartesiano, lo que fue año por año, la aprobación de María Corina Machado no pasaba de un 20%. De hecho, se puede promediar en un 15%. De repente, en el año 2022, hubo un pico que llegó hasta el 30, 40 y luego en el 2024 llega hasta un 70%. Pero cuando tú ves el pico, eso fue en agosto del 2022 casualmente. Y fue cuando ella publica una carta muy fuerte en contra de todo el sistema de oposición, donde ella describe con detalle cada uno de los errores y cada una de las traiciones y hasta de los delitos y de la corrupción de lo que se entiende como el G4. ¿Qué fue lo que dijo la gente? Bueno, maravilloso. Esta señora está clara, dijeron en el 2022. Mira, por cierto, ella criticó duramente también el tema de ir a elecciones con un sistema fraudulento. Eso fue la que la encumbró. Pero luego de que aprovechó ese capital que hizo, diciendo las cosas, sí, las cosas que se habían hecho de una manera errónea, bueno, lo lanzó a la basura y dijo, yo voy a cometer una y otra vez los mismos errores que yo señalé y por los cuales se me ha aceptado a mí. Una de las cosas que yo decía, frustrado porque conozco muy bien desde dentro el monstruo, porque fui preso político, fui perseguido, fui torturado en cárcel, estuve desde hace muchísimo tiempo definiendo que la solución en Venezuela iba a ser de fuerza. Yo sabía que esto iba a causar, y ustedes lo pueden buscar en los artículos que yo escribí en El Nacional, para que no quede como sencillamente palabras vacías, que yo escribí en El Nacional entre el 2024, el 2023 y el 2024, donde yo decía, el 28 de julio no va a dejar absolutamente nada, no se van a cobrar votos, va a haber más muertos, más detenidos y más represión. Bueno, no había que ser un genio ni un sabio para que eso ocurriera. Hago esta introducción, Alejandro, y perdona, para aclarar que el 28 de julio fue totalmente innecesario y Marco Rubio lo recalcó, si no me equivoco, el 6 de enero en una entrevista. Y por eso el liderazgo de María Corina Machado queda por fuera de esta mesa, no es tomada en cuenta, lo dijo el presidente Trump a horas después de ese hecho del 3 de enero, que ella no tiene la suficiente o no tenía la suficiente fuerza política para representar. Ahora lo estamos viendo en esta mesa, a pesar del documento que hacen el fin de semana, donde dicen que ya no van a participar, no va a ser un obstáculo, no fue tomada en cuenta.
¿Crees que Washington, viendo esto, ese cambio, lo que ocurrió un año antes, cómo ella sube a la cumbre de una popularidad de un pueblo que estaba cansado, hastiado, estábamos todos de la misma manera, pero crees que Washington terminó comprendiendo, Eduardo, que la crisis venezolana involucraba a todo el sistema político, no únicamente al chavismo? En este punto yo estoy convencido de eso, Alejandro. De hecho, he tenido mis frustraciones como todos los venezolanos, porque he querido más contundencia. Sin embargo, a veces perdemos de vista que durante 26 años nunca el sistema político o el brazo político de la oposición, que forma parte de un mismo sistema totalmente necrosado y corrupto, nunca pudieron lograr ni capitalizar absolutamente en nada en beneficio de los venezolanos, teniendo todas las herramientas. ¿Cuáles? Y por eso nosotros, la mayoría de los venezolanos, cuando no todos, hemos querido que el gobierno de los Estados Unidos sea más contundente. Pero es que no podemos hacer como se hacía en Venezuela, la gente que no estudiaba bachillerato y bueno, me voy a meter en un parasistema. Entonces yo voy a hacer en un año todo el bachillerato. No, no se puede. Entonces tú no puedes corregir todo lo que se dejó de hacer en 26 años en 7 meses. Pero vaya que han sido tremendos logros. Ahora, con el tema de Estados Unidos y la comprensión, desde el discurso de Donald Trump a las 5 de la tarde desde Mar-a-Lago, el día 3 de enero, cuando él explicó qué era lo que venía ocurriendo, yo me levanté, recuerdo, porque para mí fue, además de que fue mucha emoción, porque habían extraído a Nicolás Maduro, es también el discurso de Donald Trump mostraba una claridad tremenda y cuando le preguntan por qué María Corina Machado no llevará, digamos, este cambio. Y él dice es que no tiene la autoridad, no tiene el respeto y no tiene la autoridad. Y luego cuando salen investigaciones hechas por la CIA, que esto viene saliendo desde el 4 y 5 de enero, se dice que la CIA llevaba más de 2 años haciendo investigaciones y entregando informes donde decían que no es que solo el sistema político de oposición mentía, es que eran irresponsables y no tenían la capacidad para sostener el poder. Eso no lo dice Eduardo ni lo dice Alejandro Marcano. Eso lo dicen organismos de investigación de los Estados Unidos. Cuando Marco Rubio, el 6 de enero, en una entrevista, él dice, le vuelven a preguntar por qué no validan a Edmundo González como presidente, él dice, ya va, pero es que las elecciones del 28 de julio del 2024 fueron ilegales porque fueron realizadas con instituciones ilegales. Punto. Y cuando nosotros vemos, el que lo ha querido ver, porque también tú y yo sabemos, Alejandro, lo que ha representado el músculo mediático de oposición al cual se le ha inyectado una cantidad ingente de dinero y toda noticia que muestra la verdad la tergiversan y quieren hacerla ver como un triunfo, pero es insostenible. Todas las cosas que han salido relacionadas con la ineptitud, la incompetencia de María Corina Machado y de todo su entorno. Y yo quiero aclarar esto, porque hay personas que a lo mejor se frustran y dicen, bueno, pero ¿por qué no dejan a María Corina Machado? Entonces empiezan con el tema. Por ahí vi un tweet o un mensaje en la red ex muy bueno que dice, Donald Trump es chavista, Marco Rubio es chavista, los que no quieren votaciones, elecciones son chavistas. Para este grupito, todo el mundo es chavista si no los apoya en su locura de elecciones. Las elecciones son una locura porque validarían al narco, a los elementos, a la jerarquía del chavismo, que aún está allí, está Delcy Rodríguez, lo podemos ver todos los días cuando nos levantamos. Eso sería validar mediante votos de una manera legítima a unas personas que tienen que enfrentar procesos de justicia. Y vuelvo y digo, es que esto lo dice la transitología. ¿Cuál es el interés de validarlos en unas elecciones? Por eso Sí, mismo creo que el gobierno de los Estados Unidos, y con esto cierro, Alejandro, sabiendo que además penetraron el sistema electoral, abrieron la puerta a grupos terroristas, el chavismo, para que llegaran a Occidente, ellos dirán, bueno, vamos a darles esta mesa de negociación como un juguete para que se distraigan y se tomen fotos y hagan videos para el Instagram, porque nosotros sabemos que tenemos que desmontar todo el sistema. bueno, es importante y fíjate, pareciera una afronta en particular de María Corina Machado. Eh, ya las relaciones, después de los dos comentarios que han hecho, 3 de enero y luego Marco Rubio, y unas recientes declaraciones el fin de semana pasado, cuando señala el secretario de Estado estadounidense que María Corina es un elemento importante para el futuro del país, cosa con la que tú y yo estamos de acuerdo, porque nadie puede ser excluido y menos desde afuera, pero el trabajo lo está haciendo el presidente Donald Trump.
Es una afronta de María Corina Machado y su grupo que pretenden eso mismo. Fíjate, te voy a poner unas imágenes de una campaña que comenzó ayer a la medianoche. Un muñequito, un porfiado, que emula para los que son cubanos y otras nacionalidades la campaña política del expresidente fallecido Carlos Andrés Pérez, a quien Hugo Chávez, por cierto, intentó matar en 2 oportunidades, en 2 intentonas de golpe. Un muñequito que decían porfiado porque nadie lo tumbaba. Pareciera ser el mensaje. Es un muñequito que tiene en su frente quiero elegir. Y han dedicado, y mientras te hago la pregunta y me respondes, porque además el video que saca 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado, es la insistencia de elecciones como sin contar o tener en cuenta eso que tú has descrito ahora. No se puede elegir en los actuales momentos porque sería validar a los mismos que se robaron hace 2 años las elecciones, a los mismos que si no se desmonta todo este aparataje en el proceso de las 3 fases que comenzaron el 3 de enero, seríamos o tendríamos un resultado parecido. ¿Qué dices, Eduardo? El tema, Alejandro, es que ellos han demostrado llevar una línea errática y de desentendimiento tremenda. A mí me gusta que ellos hayan utilizado esta campaña, además, demasiado vulgar, demasiado dirigida y creada burlándose de la capacidad de análisis o de inteligencia de los venezolanos, porque esto es una manipulación muy tonta, pero ve que ellos utilizan la palabra porfiado. Para las personas que ven este programa y no son de Venezuela, no sé si en alguna otra parte de Latinoamérica utilizan la palabra porfiado, por lo menos yo que tengo niños pequeños, cuando mi hijo de 8 años o la de 3 años se pone a brincar en el sofá, en el mueble, yo les digo, te vas a caer y siguen brincando, te vas a dar un golpe y siguen brincando. ¿Y qué termina ocurriendo? Ellos se caen y se golpean y yo les digo, no seas porfiado. De hecho, el niño me dice, ya me imita, no seas porfiado. No seas porfiado. Es lo mismo y ellos están utilizando muy bien entonces esa campaña porque son unos porfiados, pero no es accidental, Alejandro, porque no puede ser que personas de todas partes del mundo coincidan en que el chavismo no se puede validar con elecciones. El mismo Donald Trump y Marco Rubio diga, Venezuela no está preparada para unas elecciones y salgan de una manera grosera, como salieron con la campaña, esto es a la venezolana. Pero ¿qué tamaña falta de respeto decir que es a la venezolana cuando durante 26 años la oposición a la venezolana lo que hizo fue ser cómplice del régimen, ser corruptos, desaparecer dinero, hacer negocios y tranzas con el régimen y perder cada una de las oportunidades que hubo sentándose en más de 18 mesas de negociación sobre los cuerpos todavía calientes de los estudiantes y de tantas personas que dieron la vida por Venezuela? Es totalmente es una falta de respeto total. No, y este cartel, cuando hicieron la convocatoria para el día de hoy, fuerza y movilización, pero utilizan una frase que a mucha gente le ha dolido. Yo me incluyo en ese grupo, ¿no? Con nuestras propias manos. Se olvida de la tragedia que se está viviendo después del 24 de junio reciente, donde todavía hay gente muerta, familiares buscando. Sabemos de la ineficiencia, ineptitud y la incapacidad del régimen que se está tratando de desarticular después del 3 de enero, logro que no había tenido ningún sector de la oposición venezolana. No lo habíamos logrado, no habíamos hecho, a nosotros nos utilizaron políticamente pero hoy en día yo no pongo en duda de que fuimos utilizados por sectores políticos para mantener un status quo donde a todos les convenía que hubiera un chavismo y unos supuestos opositores que eran parte de lo mismo. La gente está sacando a sus propios muertos con sus propias manos. Y tú dices, ¿hasta dónde y cuál es la dimensión de este grupo político que pretende no sé qué? Para ti, ¿cuál es el fin último de este grupo político? Alejandro, yo hace un par de semanas o hace 3 semanas hice un programa acerca de un concepto que me llamó la atención hace como 6 meses, que es los Nepo Babies. Los Nepo Babies son hijos de artistas que llegan, acceden con facilidad a ser actores o a ser cantantes porque sus papás le han abierto camino. Hay Nepo Babies también en el tema de empresarial. Por ejemplo, me lo invento, el hijo de Jeff Bezos, si quiere ser empresario, va a tener realmente un camino bastante labrado. Y eso está muy bien, pero ¿qué ocurre con el tema del concepto de los Nepo Babies? Es que como todo se les da más fácil, pierden la comprensión de qué es lo que verdaderamente se tiene que hacer
para tú obtener algunas cosas en la vida. Yo hablé de este concepto porque a mi criterio en Venezuela, en el sistema político opositor, también en el chavismo, pero el chavismo es un grupo criminal que tiene que sencillamente ser ilegalizado. Nosotros presentamos argumentos muy frontales en contra de la oposición porque nosotros no podemos permitir que después de 25 años de genocidio accedan al poder las personas que tienen el mismo corte de los chavistas, exactamente lo mismo. ¿Y a qué voy? Tú ves las fotos, Alejandro, y tú como periodista de larga data lo debes saber, las fotos de la oposición del 2001, la oposición del 2006, la oposición del 2015 y la oposición que se tomó fotos hace un par de meses en Panamá, son exactamente los mismos. Nunca han trabajado, nadie sabe en qué trabajan. Yo te estoy dando esta entrevista orgullosamente en el camión que yo tengo, donde yo hago mi ruta de reparto, porque yo trabajo. Y tú estás haciendo un programa ahora porque tú trabajas y tú prestas un servicio. Durante un cuarto de siglo, todo este sistema político ha vivido de la política, no tiene entendimiento, no está en ellos. Yo puedo pecar por cándido y por inocente, Alejandro, y sencillamente decir que no es que todos estén frotándose las manos porque son unos villanos y quieran lo peor. Es que no tienen entendimiento absoluto de cómo tomar el pulso de Venezuela. Y entonces ellos, por un berrinche o un puchero, quieren en este caso que el gobierno de los Estados Unidos le ponga todo en la mano. Cuando tú ves el show que se ha creado con el tema de la entrada de María Corina a Venezuela, tú dices, claro que Estados Unidos tiene completamente la lectura de la incompetencia y lo insignificantes que son los políticos, el sistema político en totalidad y sus actores, porque ¿qué le impide a María Corina ir a Venezuela? Nada, pero ella quiere garantías, ella quiere escoltas, ella quiere, no, vaya usted y disculpa acá Alejandro, lo dijo Marco Rubio ahora el fin de semana, miren que en las mesas de negociación María Corina tendrá cabida. Bueno, eso dependerá de los venezolanos. Es un elemento necesario, dijo. Y sí, para el Sí, futuro. claro, pero claro, él explica ahí algo como que, bueno, que se busque la vida, que ella trabaje para ganarse el puesto. Punto. No te voy a poner la comida en la boca. Claro, porque además pareciera no entender el momento político. Si te pido una descripción de esta fotografía, de lo que está ocurriendo en Venezuela con la actuación del presidente Trump, a veces pareciera que estamos solos, pero nosotros que entendemos, leemos y tenemos una capacidad mayor y quizás hasta, como tú dices, la frescura de que no estamos viviendo esa bota militar, esa persecución y las carencias en nuestro país de origen, que nos permiten dentro de todo tener un respiro, no sé si me explico. ¿Cuál es esa fotografía para Eduardo Figueroa? Como lo mencionaste, expreso político, militar, con amplio conocimiento de la política, ahora también del exilio, y ver la realidad desde fuera también te permite tener una gran dimensión. ¿Cómo me vendería ese paquete de lo que está ocurriendo hoy en Venezuela? La imagen que yo estoy viendo, Alejandro, en este punto, vamos a ver cuál será mi opinión de acuerdo a las realidades para la semana próxima o para el mes próximo. Pero a este punto, argumentado, es bastante positiva. Y yo no me voy a poner romántico porque no podemos ser románticos. Es que Donald Trump y Estados Unidos quieren lo mejor para nosotros. No, ellos quieren lo mejor para ellos. Pero para ellos tener lo mejor para los norteamericanos, definitivamente también se tienen que crear se tiene que refundar Venezuela, porque Venezuela se tiene que entender que Venezuela dejó de ser. Entonces tiene que refundarse. Y para refundar Venezuela tenemos que pasar por la destrucción de todo el sistema político para que surja algo nuevo. Hay algunos pasos que son más lentos y no nos gustan. Definitivamente, de acuerdo, si nosotros hacemos allí una línea histórica, pareciera que Estados Unidos ha aprendido de sus errores cuando ha tenido tutelaje o intervenciones en algunos países, entiéndase Irak, entiéndase Afganistán, o ha aprendido de otras situaciones que ocurrieron como en Somalia o en Libia, donde la intervención y el desmontaje inmediato, por lo menos de la estructura militar, dejó consecuencias que yo no creo que sean las mismas consecuencias que hay en Venezuela, porque el militar venezolano sencillamente no está en condiciones para presentar ninguna amenaza ni ninguna reserva, digamos, ideológica allí.
pero están tomando las cosas con cierto recelo o con cierto cuidado, no las están haciendo de una manera tan abrupta. De igual manera, estoy convencido que antes de que termine el año van a haber meses en que van a ocurrir muchísimos cambios, como puede ser, me atrevo a proyectarlo, la creación de esta junta de tecnócratas que desde un inicio se habló, o que se nombre, así como lo dijo Donald Trump hace poco, a Chris Wright como el encargado de Venezuela. Entonces ya hayan unas figuras más, digamos, con un nombramiento más claro, y también se dejen a un lado a estos grupos políticos, o a lo mejor como ahora se les ponga en unas mesas de trabajo, pero para que se distraigan mientras Estados Unidos sigue haciendo lo que es el acomodo de toda la organización del Estado. Bueno, y ahí va una pregunta final, porque tú me vas a servir para ilustrar a nuestra audiencia en Univista TV y en este programa Sin Filtro de quienes pudieran estar. Esto es algo que yo he pensado como periodista, como comunicador, que en esa mesa va a ser algo parecido. Están desgastados en exigir unas elecciones, bueno, vamos a complacerlo, vamos a empezar a trabajar, fijan fecha, pero digo, bueno, si tienen que poner de manera obligatoria 10 de parte del chavismo y 10 por parte de Dinora Figueres, esa asamblea muy cuestionada por todos nosotros porque pasaron 10 años sin trabajar, ya tú lo has mencionado, tiene que ser gente, porque también Marco Rubio ha señalado en las últimas horas que es el órgano pues legislativo que reconoce y es real, con trampa o sin trampa, fue elegido, aunque ya está el antecedente de la trampa y que todo ha sido, como lo dijo la CIA, producto de un trabajo nefasto que ha hecho el castrochavismo. Ahora, en esa mesa, Dinora Figueras representa a Voluntad Popular, Leopoldo López, Primero Justicia, Julio Borges, que viene el interinato con Juan Guaidó. Viene Manuel Rosales, un personaje que sale al exilio, regresa, convive con el chavismo. ¿Y cuál es el otro grupo? Son 4 grupos. Bueno, no es de Sí, gran bueno, importancia. ya Acción Democrática dijo que no iba a participar, pero eso es lo de Claro, menos. pero Acción Democrática ha sido una pieza de verdad en Ramos Ayub, ahora mezclado con Leocenis García, un periodista que también, con mucha opacidad. Ahora, fíjate, cómo confiar, y te lo comenté que iba a hacerlo contigo, porque tú estuviste, la gente todavía le cuesta mucho quitarse las vendas y son 30 años que hemos tenido un engaño tras otro. El último no es María Corina Machado, y con esta pretensión de que teníamos un final, eso mismo que tú también describiste, que con tiranía no se puede votar, pero terminas haciéndolo, no te puedes reunir con el villano, pero te reúnes. Parte de lo que a ti y a mí en particularmente nos llevó a criticarla y cuestionarla desde el primer momento, aunque estábamos solos y nos cuestionaron de loco. Ahora, mi pregunta, Leopoldo López, que parece revivir por allí, también es un personaje cuestionado, porque yo en particular en una oportunidad lo enfrenté preguntándole por qué nos hacían creer Lilian Tintori y su esposa de que estaban encerrados y sale embarazado y además escribió un libro cuando nos vendieron por mucho tiempo de que no había lápiz y papel. Uno se harta de esa casta política, pero tú los conociste, tú estuviste en prisión con ellos y no fue la prisión que todo el mundo se imagina. ¿Puedes contar ese capítulo? Sí, Alejandro, yo he contado esto muchas veces y es importante seguirlo diciendo, porque, hola, Alejandro, ¿me escuchas? Creo que se Te estoy, entrecortó un poco. te estoy escuchando perfectamente. Ok, esto es importante decirlo para que todo el mundo se vaya enterando o vaya, bueno, corroborándolo, porque además anécdotas como las mías hay de otras personas. Leopoldo López tuvo una prisión que fue negociada en Ramo Verde, en una torre que tenía exclusivamente para él. Yo acá también lo confronté hace 4 años cuando le dieron un premio en la Universidad de Oviedo. Y las historias que él cuenta cuando va a los eventos, hablando de un aislamiento que nunca ocurrió, hablando de unas condiciones infrahumanas. Todo fue mentira. Leopoldo López se le equipó un gimnasio, Leopoldo López comía a la carta y era comida que se le llevaba 3 veces al día porque él tenía miedo de ser envenenado, entonces le llevaban la comida. Leopoldo López tenía un jardín, el cual equipó con máquinas también de estas al aire libre. Leopoldo López tenía un cuarto de juegos para sus hijos. Leopoldo López tenía un edificio completo para él solo en Ramo Verde, y al punto que la gente se olvida.
hablaron, hace poco vi que Leopoldo estaba dando anécdotas de cómo llevar una huelga de hambre eficiente. Y digo, bueno, es que se burlan de nosotros. Leopoldo López en el 2016 anunció una huelga de hambre que supuestamente duró 30 días. Pero cosa increíble, él pudo filtrar un video diciendo que iba a iniciar una huelga de hambre, pero nunca filtró videos de cómo terminó la huelga de hambre. Una persona que solamente ingiera líquido, Alejandro, a una semana de una huelga de hambre, difícilmente pudiera levantarse de su cama. Si tú pierdes, si tú tienes un peso parecido al que tenía Leopoldo, un peso promedio, antes de empezar la huelga de hambre, luego de 30 días tú deberías haber perdido más de 15 kilos o de 20 kilos, incluyendo la disminución de algunos órganos. Bueno, vean el video que saca después Leopoldo López, todo fornido, porque Leopoldo López, además de comer muy bien, también se le permitía que pasara proteína y algunas otras vitaminas que aceleraban, bueno, lo que utilizan las personas que van a los gimnasios. Y sale, bueno, muy fornido. Todo ha sido una mentira, todo fue una puesta en escena. Y yo no creo, es que estoy convencido, además, Alejandro, porque Leopoldo López representa el progresismo más asqueroso que pueda haber en el mundo. Él forma parte de ese progresismo. Personas que vienen de estos centros en lo que se ha convertido, por ejemplo, la Universidad de Harvard, que son centros de proyección de lo que es la izquierda a nivel mundial y de lo que es todo este progresismo malentendido que se ha tenido, y además que estuvieron a favor de Kamala Harris, entre algunas otras cosas como estafar a los Estados Unidos por medio de tanta pedidera de plata que han tenido. Han ejecutado cientos, yo me atrevería a decir que en 20 años han sido miles de millones de dólares, además de los activos de la administración de los activos petroleros de Venezuela durante el interinato, y Estados Unidos no olvida ese tipo de situaciones. Entonces, acá, Alejandro, yo creo que por un tema de gobernabilidad, o más que de gobernabilidad, como de no crear conflicto mientras se hacen los arreglos correspondientes, a mí me gusta mucho colocar ejemplos. Aquí pasa como puede pasar cuando tú cocinas en tu casa, que tú, si estás cocinando un plato complicado y un hijo tuyo quiere ayudarte, tú le das a él lo más sencillo para que se distraiga y no te moleste a ti y te deje cocinar. Es lo que está ocurriendo en este momento. Estados Unidos está dándole algo sencillo para que se distraigan mientras ellos están haciendo la receta que se debe hacer, y eso va a arrojar unos resultados que es imposible que no termine en que afecte y derrumbe los pilares del sistema político podrido en Venezuela. La última pregunta y te pido brevedad. ¿Crees entonces que este plan, por supuesto que está empezando de Trump, lleva tan solo medio año, pudiera llevarnos a reconstruir una Venezuela, pero con quién hay elementos realmente, si apartáramos a todo este grupo político? Esa es una. Y por el otro lado, quisiera, creo que no vas a poder responder brevemente, también preguntarte si ves esa luz al final del túnel con la situación de Venezuela, Cuba y vamos a incluir a Nicaragua. Alejandro, para intentar ser resumido, sí, yo creo que hay una luz al final del túnel. De hecho, creo que está más clara que en cualquier otro momento de nuestra historia, porque cuando ocurren estas situaciones de manera espontánea, van surgiendo nuevos grupos y nuevos perfiles. María Corina Machado se encumbró como el liderazgo en Venezuela o como la líder en Venezuela, no porque fuera la mejor, no porque ella convenciera de una manera voluminosa, no, es porque era lo único que teníamos, y eso hay que recordarlo, era lo último, el último recurso que le quedaba al sistema político de oposición era María Corina Machado, por lo cual es ahora el momento de que la ciudadanía haga ejercicio y presencia, y va a ocurrir, y yo estoy viendo también cosas interesantes en ese ámbito, pero eso ya dará para otro programa. Así será. Bueno, te agradezco, Eduardo Figueroa, por habernos contado tu posición frente a lo que está ocurriendo y sobre todo un día histórico donde se está pues saliendo a las calles y conmemorando ese 28 de julio. Gracias, Eduardo. Feliz tarde para ti. Feliz noche. Gracias a ti y a tu audiencia. Un fuerte abrazo.
Igualmente, señores, 2 años después de este 28 de julio, la historia sigue escribiéndose. Y nosotros estamos aquí en Sin Filtro por Univista T para contárselas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta el mejor conductor tiene un mal día. Nadie espera un accidente, pero cuando ocurre, la pérdida se siente. Sin protección, un pequeño instante puede convertirse en un gran problema. En Univista Insurance entendemos lo que está en juego. Con nosotros, tu tranquilidad se convierte en parte del camino. Como Maggi, asegúrate con los mejores. Univista Insurance, su mejor opción. El 30 de abril del 2025 solo había tierra y planos, además de un sueño nacido con la esperanza de transformar una comunidad. Un año después, ese sueño ya tiene forma. Cada pared levantada, cada paso dado, cada día de trabajo fue construido pensando en las familias de Allapattah, porque cuando una comunidad crece, crecemos todos. Hoy, Unicapro Allapattah representa mucho más que una nueva construcción. Representa acceso a la salud y un futuro más fuerte para quienes llaman a este vecindario su hogar. Y esto apenas comienza. Unicapital Allapattah, construyendo futuro para Miami.